corrupción es un problema estructural cada vez más complejo y sofisticado que desde el poder se mueve a través de redes de ocultamiento y maquinaciones para defraudar, y que opera felizmente al amparo de la falta de castigo. La corrupción no se puede terminar por decreto ni con discursos. Para eliminarla se precisa erradicar el caldo de cultivo que la hace posible. Se requiere que no haya más impunidad y que se fortalezca la cultura de la legalidad, de la rendición de cuentas y de la transparencia, donde la participación de la sociedad es indispensable. Los esfuerzos para moralizar la vida pública en México en los años recientes han sido desiguales y titubeantes. Se ha avanzado en legislar para cerrarle el paso a este flagelo, pero es poco lo que se ha logrado, pues persiste la simulación y la reticencia de instituciones y actores de la vida pública para transparentar en verdad sus actos y para rendir cuentas. En la práctica, el actual gobierno federal ha dejado sin efecto el Sistema Nacional Anticorrupción, un conjunto de instituciones independientes diseñado en 2015 por la presión de la sociedad civil, mientras que a nivel, estos sistemas han sufrido un debilitamiento presupuestal, lo que ha dificultado su operación y en Veracruz esto ha sido particularmente claro. El divorcio de los gobiernos de Morena y las organizaciones de la sociedad civil tiene clara expresión justamente en el desdén hacia el sistema anticorrupción, instancia que debe ser presidida por un comité de ciudadanos. Además, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, el gobierno federal ha optado por desaparecer programas, desmantelar instituciones, imponer una política de austeridad en el sector público, suprimir 109 fideicomisos independientes que gestionaban fondos para ciencia, cultura y derechos humanos, mientras adjudica casi el 80% de los contratos públicos de manera directa. Como puede verse, el reto para que haya congruencia entre los dichos y los hechos persiste. El combate a la corrupción y la impunidad solo puede lograrse con un sistema anticorrupción eficaz, eficiente y fuerte, en el que la participación ciudadana sea vigorosa, y para lograrlo es imprescindible que se acompañe de la apertura gubernamental y la voluntad política para mostrar en los hechos que el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio honorable del servicio público va en serio. Sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer conversatorio de la vida académica universitaria de nuestra casa de estudios, la Universidad de Jalapa, donde vamos a tratar el tema Estrategias Anticorrupción en México. Para este interesante tema, que es polémico, que nos interesa a todas y a todos los mexicanos, tenemos hoy grandes invitados. Quiero presentar con todo el gusto al doctor Manlio Fabio Casarín León, quien es un gran académico y hoy nos va a aportar esa perspectiva teórica y sobre todo un nivel de experiencia en este tema por demás interesante. De la misma forma, nos acompaña el doctor Andrés Ortiz Bueno, quien es un experto en los estudios de política pública y en los estudios de anticorrupción, con lo cual nos veremos enriquecidos con esta perspectiva. De igual forma, quiero agradecer la presencia de la doctora Carola Mayerlin Becerra Guzmán, quien es otra experta en los temas de legalidad, de transparencia, en los estudios de derecho, con lo cual agradezco su participación. Y también contamos con la participación del doctor Emilio Cárdenas Escobosa, quien tiene la perspectiva teórica, pero también la experiencia para decirnos esas situaciones particulares en estas estrategias anticorrupción que tanto nos interesan a los mexicanos que funcionan. Pues muy bien, tenemos invitadas e invitados de lujo para este conversatorio y el primer tema que necesitamos discutir es el tema de cultura de la legalidad. Desde la perspectiva del institucionalismo, en estudios que se han hecho por Acemoglu, Johnson, Robinson, en diferentes etapas de lo que sería la teoría económica, se destaca que los países que respetan las instituciones, es decir, que respetan las reglas, las leyes, que se apegan a ellas, son los países que tienen un índice de desarrollo superior. Por el contrario, los países que no respetan a las instituciones, que no logran forzar
a este respeto, es decir, que existe el free rider o la persona que evade todos este tipo de normas, tienen consecuencias no positivas. En este sentido, la primera pregunta que nos toca es, si en México tenemos esta cultura de la legalidad, y si sí la tenemos, ¿qué la provoca? Y si no se está cumpliendo, ¿cuáles son las causas? Le daría esta primera pregunta al doctor Malio. Doctor Malio, en su experiencia y en su opinión, ¿qué pasa con la cultura de la legalidad en México? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Esta pregunta, por supuesto, parte de considerar la idea o el entendimiento de la cultura de legalidad más allá del simple respeto a una norma jurídica. La cultura de legalidad implica un proceso permanente de conocimiento, de práctica y respeto de todo un andamiaje jurídico institucional y, por supuesto, los principios que van acompañándole en todo momento. Máxime si se trata de una sociedad que aspira o se dice ser democrática, pues resulta evidente que la cultura de legalidad implica una serie de elementos que, bien interconectados, generarían, como ya se ha dicho, mejores condiciones de la convivencia social y todos los elementos que requiere una sociedad para su desarrollo. Lamentablemente, México en este momento ha sido evaluado por una gran cantidad de instancias, tanto nacionales como los propios indicadores domésticos, en donde existen serias preocupaciones en torno al alcance, en torno a esta consolidación de una cultura de legalidad, y me parece que ese es el punto medular en donde nosotros tendríamos que trabajar en los próximos años. El tema no es nada más el asunto, decía yo, de cumplir la ley. También la cultura de legalidad implica un fuerte compromiso con los valores del Estado democrático, entre los cuales destacarán, por supuesto, el principio de la transparencia y rendición de cuentas, el tema de la igualdad material, el equilibrio y contrapesos entre los poderes públicos y, en suma, una gran estructura que esté al servicio de la persona humana y sus derechos, precisamente para poder garantizar todos estos aspectos que contribuyan a una mejor calidad de vida y bienestar de los propios individuos. Muchas gracias, doctor Malio. En este apunte que nos hace el doctor, me gustaría preguntarle al doctor Andrés si tenemos este entramado y sobre todo en concreto en cuestiones de anticorrupción. El 18 de julio del 2016 se dieron estas primeras reformas. ¿Por qué, si tenemos estas reformas, si se dio junto con la transición del partido hegemónico a esta apertura, hoy en México se sigue considerando uno de los países con mayor índice a nivel de percepción de corrupción, doctor? ¿Qué explicación podríamos darle a esta situación? Sí, bueno, gracias. Empiezo por agradecer la invitación que me han formulado. Sí, sin duda, la trama institucional tiene mucho que ver con que un país transite por el camino de combate a la corrupción, y eso se comprueba con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, ¿no? Los países que tienen una mejor cultura democrática son aquellos que también están ubicados en un mejor lugar en cuanto al combate a la corrupción. Y el modelo son los países escandinavos, ¿no? Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suecia. Por otro lado, pues están los países en los cuales la trama institucional y legal pues es muy débil, ¿no? Y es que el fenómeno de la corrupción, si bien tiene un componente legal que es muy importante, es fundamental, tiene otros componentes. Es decir, también influye el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto organizacional, porque toda la sociedad manda señales de si se puede o no se puede hacer un acto corrupto. En ese sentido, bueno, digamos, nuestro país en este tema es un tanto, las instituciones que lo conforman son un tanto jóvenes, ¿no? Los sistemas anticorrupción, tanto el federal como los estatales, tendrán 5, 6 años que están funcionando, y pues esa puede ser una razón, ¿no?, por la cual efectivamente nos ubicamos en el lugar número 124 en el ranqueo que hace Transparencia Internacional.
Estábamos en el lugar 130, ya mejoramos un poco, pero pues sigue siendo un problema mayúsculo, ¿no? Y bueno, yo quisiera ser optimista, pero lo que puedo ver no me permite serlo. Yo no veo que haya un avance en ello. Es decir, en el discurso se dice que se combate a la corrupción, pero en la práctica no hay señales, no se ve algo claro. Vuelvo a repetir, existen sistemas anticorrupción, está el sistema nacional anticorrupción, pero yo diría que está, digámoslo así, en un estado de inanición, ¿no? Al igual que el sistema estatal, que quizás podamos comentar más adelante. Entonces, esta juventud en la trama institucional, esta falta de un vigor democrático y esta situación en la cual en el discurso se combate la corrupción, pero en la práctica no, pues es lo que hace que estemos en esta situación de una gran debilidad institucional en el tema. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Y ante estas opiniones que tenemos, doctora Carola, yo sé que usted ha estudiado toda la teoría de los costos de transacción, estos esquemas precisamente que tienen que ver con los costos ocultos. ¿Cuál sería su opinión en las cuestiones de esta cultura de la legalidad en México, que aparentemente a través de estos estudios de percepción no avanzamos significativamente, pero por otro lado tenemos todo un entramado legal, constitucional, ¿no? De lucha contra la corrupción? ¿Cuál sería su opinión, doctora Carola? En México existe el Estado de Derecho. Si por Estado de Derecho entendemos el principio de gobernanza en el cual todas las personas, las instituciones, las entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, se someten a las leyes, las cuales a su vez se aplican de manera general y con independencia. Esto de acuerdo a lo señalado por el exsecretario de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan. Me parece que en México no existe el Estado de Derecho. Desafortunadamente, el cumplimiento del marco legal mexicano no es el más favorable. Y tal parece que esta socialización justamente del cumplimiento a la norma genera una conducta replicable enfocada justamente al no cumplimiento a las leyes o a su cumplimiento a medias. Y esto lo podemos observar en diferentes ámbitos y en diferentes niveles. Como si no se estuviera dispuesto a pagar el costo de la legalidad. Por tal motivo, debemos cuestionarnos si nuestro marco legal mexicano realmente fomenta esta cultura de la legalidad, porque tal parece que al realizar estas actividades no propias o no adecuadas a la ley, caemos en un círculo vicioso, y al caer en este círculo vicioso, lo que provoca es que necesitemos nuevas leyes. No necesitamos nuevas leyes, necesitamos mejores leyes. Si bien es cierto, considero que un sistema legal complejo, que a su vez implica costos de cumplimiento, lejos de fomentar esta cultura de la legalidad, la desalienta. Parece una reflexión interesante en el sentido de cuestionar precisamente el Estado de Derecho en temas de la lucha anti la corrupción, pero hoy también tenemos la opinión del doctor Emilio, quien tiene una experiencia amplia y reconocida, también es un estudioso del tema. Doctor Emilio, ¿cuál es su opinión precisamente de esta cultura de la legalidad en temas de leyes anticorrupción en México? Gracias, doctor. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad y la posibilidad de intercambiar puntos de vista y reflexionar sobre un tema tan trascendente como este. Pues la cultura de la legalidad finalmente es un tema muy poroso que tiene poco arraigo, creo, entre la población mexicana. Pero yo lo explico a partir de la relación que se establece entre gobernantes y gobernados, porque si vamos en primer lugar a la definición de la corrupción, en muchos de los textos, dice es la utilización de bienes públicos para fines privados.
Es decir, ¿quién hace utilización de bienes públicos para fines privados? Un servidor público, un funcionario público. Si el gobernado observa que el gobernante le da ese sentido a la actuación desde el poder, pues fácilmente él rechaza pues que a él lo quieran regular, que a él le quieran imponer o establecer determinadas conductas para que, digamos, transite todos sus actos como ciudadano en el marco de la legalidad. En ese sentido, bueno, pues vemos que la corrupción tiene un fondo de una problemática que es un tema sistémico. La corrupción es sistémica, está en todo y en todos. Se da en esa relación entre gobernantes y gobernados. Pero a su vez, en los que gobiernan, se da este fenómeno que muchos estudiosos han llamado la captura del poder. Yo gano unas elecciones, yo llego a un gobierno, yo digo esto ya es mío, yo me apropio del aparato administrativo, me apropio del aparato de justicia y desde luego que me apropio de los presupuestos. ¿Y los utilizo en qué? En gobernar con atención a fines partidistas, a fines particulares, con visión de rendimientos electorales. Entonces eso aleja absolutamente de lo que debe ser el sentido de la actuación de un servidor público en la propia definición del concepto. Pues eso lo ve el gobernado y dice, bueno, pues entonces pues yo pues soy igual, si ellos hacen esto, pues a mí ¿por qué me van a exigir? Y eso se expresa muy fácilmente en la cuestión impositiva. ¿Por qué hay tanta evasión fiscal? Porque la gente no quiere pagar impuestos, porque dicen, mis impuestos, lo que yo tributo, finalmente se desvía y se utiliza para otros fines. Desde ahí empieza el problema a tener varios componentes que hacen que sea bien complejo, que la cultura de la legalidad empiece a arraigarse realmente en la población. Ha habido ejercicios, ensayos de fortalecer las leyes, de transformarlas, de buscar nuevos esquemas de coordinación para poder vigilar, prevenir, sancionar. Pero bueno, eso será tema seguramente más adelante que comentaremos de los sistemas anticorrupción. Muchas gracias, doctor Emilio, por esta opinión. Y aquí destaca sobre todo un tema que me gustaría escuchar la opinión del doctor Manlio sobre la parte o el origen, ¿no?, de la corrupción, que es el origen social, por un lado, pero tiene el origen institucional. Dentro de la parte social está el elemento cultural, donde intervenimos todos los ciudadanos, los gobernantes, pero en la parte institucional el diseño de estas precisamente instituciones gubernamentales, pero que tiene que ver un poco con las sanciones, los castigos y también las recompensas que se ofrecen. ¿Qué pensaría tanto del aspecto social como institucional en el tema de la cultura de la legalidad? Doctor Manlio, por favor. Sí, por supuesto, se trata de un asunto de la mayor complejidad. No hay una receta mágica para que un país transite de un día para otro a estos mejores niveles de confianza en las instituciones, de respeto de la ley, del apego, en este caso, a los principios y formas jurídicas. De la misma forma, el tema del modelo normativo institucional es un asunto que condiciona en muchos aspectos la eficacia o real efectiva aplicación de todos estos esquemas de actuación. No olvidemos que cuando hablamos nosotros de la cultura de la legalidad y del Estado de Derecho, tendemos que pensar en trascender a esta mera idea de respeto a una norma fría, a una norma abstracta, y tomar en consideración todo lo que hay detrás de ella, en términos de cuál viene siendo en este caso su espíritu, su finalidad, todo este conjunto de elementos axiológicos que hoy sabemos enriquecen y hacen que nuestro ordenamiento jurídico constitucional se encuentre denso en una gran cantidad de valores aplicables a la dignidad humana y a sus derechos, al ejercicio de la función pública, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a todos estos aspectos que, bien articulados, pueden generar un modelo idóneo para que se implemente y se consolide el Estado de Derecho y una cultura de legalidad. Pero repito, hay que pensar en ese trascender a un esquema meramente formal, porque precisamente una gran cantidad de patologías que vemos todos los días, que se encuentran fuertemente enraizadas en nuestros estratos sociales, en el ámbito de la función pública, es precisamente esto que la doctrina en muchas partes del mundo llama el fraude a la ley, el abuso del derecho o el desvío de poder. Pensar entonces la cultura de legalidad en un sentido axiológico con base en estos valores y principios del Estado democrático y a partir de él implementar o ajustar el modelo normativo institucional para que funcione adecuadamente. Muchas gracias, doctor Manlio. Doctor Andrés, en este ajuste al sistema normativo, hoy en día
sabemos, desde el 2015 se dan las reformas, en el 2016 todas estas innovaciones en cuestiones de materia legal anticorrupción, pero estas instituciones, como usted decía, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional, en el 2016 éramos el lugar 123 de 176 países, entendiendo pues obviamente que se califica de 0 a 100 y ahí nos van rankeando, es decir, hay que acercarse más al número 1, ¿no? Para ser menos corrupto. Y en el último estudio, que se agregaron 4 países, que ya son 180 evaluados, caemos al lugar 135. Es decir, ¿cómo usted podría entender, explicar esta situación que sucede en México en cuestiones de la cultura de la legalidad anticorrupción? Híjole, pues esto me lleva un poco a pensar en la simulación. Efectivamente se han creado instituciones que en el papel, algunas más o menos van jalando, ¿no? Otras no tanto. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Nada más. La Auditoría Superior de la Federación me parece que ha hecho un trabajo pues más o menos organizado y decente, ¿no? El INAI también, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Pero, por ejemplo, tenemos una Fiscalía Anticorrupción también, me parece que esa no está cumpliendo con su función. Y es que no debemos de olvidar que el modelo mexicano, que es menor de edad, ¿no? Tiene 6 años apenas de haber nacido, es un sistema y como tal se integra de diversos componentes, de diversas instituciones. Y para que un sistema funcione, diría Talcott Parsons, parafraseándolo, deben de funcionar todos sus componentes, toda la estructura. Es decir, un sistema es tan fuerte como lo es todos los elementos que lo conforman. Y si no hay coordinación, o si alguno o algunos de los componentes del sistema empiezan a fallar, el sistema, aunque algunos de esos elementos cumplan con su objetivo, como lo acabo de mencionar con algunos de ellos, pero si en algunos de ellos no lo cumplen, el sistema se resquebraja y se cae. Entonces, me parece que por ahí puede ir. Es decir, para que empiece a funcionar el sistema anticorrupción, y más bien los sistemas anticorrupción, que son 32 en el país, pues debe de haber una coordinación. Y hay por cierto, cada sistema anticorrupción tiene su órgano coordinador, es decir, está contemplado en la normatividad de cada uno de ellos. Pero desafortunadamente, el jaloneo que se da entre los representantes, la falta de recursos, diría yo que en algunos casos, permítame decirlo así, el poco profesionalismo en algunos cuerpos, pues hace que estos sistemas no estén cumpliendo con la función que deberían cumplir para con la sociedad, ¿no? De empezar a mandar señales claras de que se está combatiendo la corrupción. Pero desde mi punto de vista eso no se ha conseguido. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por esta perspectiva y sobre todo dar una premisa de por qué esta cultura de la legalidad anticorrupción no se está cumpliendo, no está logrando las expectativas que los ciudadanos tenemos. Doctora Carola, yo sé que de formación, de licenciatura, usted es contadora y obviamente la contaduría tiene un área que es auditoría y que tiene mucho que ver con lo que hacemos o lo que esperamos de la cultura de la legalidad anticorrupción. Como ya bien se ha apuntado por todos los panelistas, hay un entramado legal, institucional, pero ¿qué le está faltando a nivel de cultura para que esta cultura de la legalidad, de la transparencia, funcione como estrategia anticorrupción? ¿Cuál sería su opinión, doctora Carola? Claro que sí. Para que se dé un acto de corrupción, se necesitan definitivamente 2 actores. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que se ha discutido en este conversatorio, el panorama en México no es muy favorable. Coincido con lo que han manifestado anteriormente y me voy a permitir citar algunos datos
de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicada por el INEGI en el mes de mayo del año pasado, en el cual lamentablemente se muestra que la tasa de prevalencia de la corrupción, lejos de tener una disminución, ha tenido un incremento. Y si nos enfocamos a los estados por cuanto a este índice de percepción de la corrupción, vemos que en el año 2019 esta tasa se encuentra ubicada entre el 71% y el 90%, correspondiendo el 71% al estado de Yucatán y el 90% al estado de Tabasco. Esto quiere decir que a pesar de los sistemas anticorrupción, la población sigue enfrentándose a estos actos de corrupción. Por cuanto al estado de Veracruz, bueno, pues nos ubicamos en la tasa del 88%, esto quiere decir que estamos más cerca del estado en el cual se percibe mayor corrupción. Y tal vez ustedes puedan preguntarse, ¿cuáles son aquellos actos que generan los mayores actos de corrupción? De acuerdo a esta encuesta, aquellas actividades realizadas con las autoridades de seguridad pública abarcan el 59% del total de los actos de corrupción, seguidos por todos aquellos actos realizados con el tema de la propiedad, los cuales abarcan el 25%. Y finalmente, aunque no son los únicos datos, el costo estimado que generó la corrupción el año pasado asciende a 12.770.000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Nos falta mucho trabajo por hacer y sobre todo para poder garantizar justamente este Estado de Derecho y para poder mejorar esa imagen que como nación hemos reflejado hacia el exterior, justamente por lo que comentaban hace un momento en cuanto al índice de percepción de la corrupción a nivel internacional, en el cual nos ubicamos en el lugar 124 de entre 180 países. Muchas gracias, doctora Carola. Tenemos ya un costo, que es el costo moral, reflejado en un costo financiero, ¿no?, que supera los 12 billones de pesos. En este sentido, tenemos pues estudiosas y estudiosos que nos han dicho que hay al menos dos categorías que explicarían situaciones que han pasado en el gobierno y que llevan o conducen a estos caminos de la corrupción. Uno de ellos es el sistema de camarillas que se da desde los partidos políticos, quien nos habla ampliamente de ello es la autora Joan Lanston, o también el sistema de patrimonialismo, ¿no?, que nos habla la doctora Amparo Casar sobre ellos, y dos situaciones que al combinarse parece que son la base para lo que va a suceder junto con un clientelismo que hay que pagar favores. Pero en este sentido, lo que estaríamos pensando y sobre todo planteando es cuáles serían las causas de esta corrupción o de esta falta de cultura de la legalidad, de apego a la legalidad en México. Doctor Emilio, usted tiene esta experiencia, ha vivido este fenómeno directamente. ¿Cuál sería su opinión? Es decir, ¿qué categorías usted propondría para entender este origen que si por un lado es del ciudadano, también por otro lado de la autoridad? ¿Cuál sería su opinión, doctor? Gracias, doctor. Pues yo creo que el problema fundamental es que el caldo de cultivo que hace que la corrupción persista y sea tan difícil combatirla se llama impunidad. La corrupción crece al amparo de la impunidad. Mientras los delitos no se castiguen, mientras las conductas que se apartan de la ley, sea de un servidor público, sea de un ciudadano, no se sujetan pues al Estado de Derecho y reciben la sanción correspondiente, pues es el mayor incentivo que puede tener cualquiera para persistir con actos de corrupción. Llámese el ciudadano que da un soborno, que da un cohecho, el empleado público que en una ventanilla, como señalaban, recibe ahí un dinero a cambio de acelerar un trámite, como va desde los delitos de todo lo que me digan, de poca monta, de cuello blanco, de defraudación fiscal, de un mal uso de los recursos públicos, de simular reintegros a la tesorería de la Federación, todo lo que este problema tan grave y que hemos vivido de manera muy notable en Veracruz. Me parece que mientras eso no empiece a caminar por la ruta
de que se castigue realmente al que delinque, y digo delinque así con todas sus letras porque eso es al final del día lo que estamos viviendo en este tema. Mientras ello no suceda, no podremos pensar que se van a dar pasos realmente firmes en el combate a la corrupción. Porque hablar del combate a la corrupción, hablar de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la legalidad, hoy son frases y palabras de lo políticamente correcto. No hay un solo candidato que busque el voto popular que no hable de eso. No hay un solo gobierno que no tenga en su programa, en sus políticas, menciones o alguna alusión a que va a combatir la corrupción o que va a eliminar prácticas nocivas, que será más transparente y todo esto. Pues eso lo tienen que decir, pero ¿qué tanto de eso se traduce a la realidad? Es decir, ¿cuál es la congruencia entre los dichos y los hechos? Hoy me parece que estamos en los años recientes, los muy recientes, en una franca contradicción justamente entre los dichos y los hechos. Porque la corrupción no se combate con discursos, ni se combate de manera selectiva, aplicándola solo a quienes no son mis correligionarios, los que no militan en mi partido, los que no son mis funcionarios, ¿sí? Sino que yo miro a otro lado, miro para atrás. Hacerlo así es un acto de simulación y finalmente poco abona en que realmente podamos avanzar en el combate al problema. La cuestión, y ahí se expresa en toda su magnitud, es en el debilitamiento y prácticamente la nula operación de los sistemas anticorrupción nacional y de los estados. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Es decir, la simulación, por un lado, nos afecta, pero también, por otro lado, la falta de estas instituciones que castiguen, o como se dice comúnmente, que tengan los dientes precisamente para hacer valer y obviamente ofrecer altos costos por violar o violentar, ¿no? En este caso, pues este marco legal que tenemos. Y aquí me gustaría que pasemos al tema de transparencia y rendición de cuentas que está unido. Y doctor Manlio, nosotros entendemos y hemos visto estudios donde comentaba hace rato, se entiende que el servidor público ve como suyo el erario público, es decir, se le llama el patrimonialismo, que se lo ha ligado hasta el momento de los emperadores aztecas, ¿no? Y eso parece que va relacionado con esta falta de voluntad de las instituciones precisamente de ser transparente, pero sobre todo de rendir cuentas. Pero, ¿qué opina usted al respecto, doctor? Sí, claro. Lo primero que tengo que mencionar es que esta serie de principios o exigencias de un Estado democrático de derecho, pues evidentemente presentan a lo largo del tiempo una gran cantidad de inconvenientes u obstáculos para que puedan realmente ser efectivas. En el tema de la transparencia y rendición de cuentas, el acceso a la información, sabemos todos que prácticamente iniciándose este siglo, México incursiona con los primeros ordenamientos y las primeras instituciones que intentan, en este caso, garantizar esos derechos fundamentales. Obviamente, si lo enlazamos en un contexto que ha sido, en este caso, desarrollado o definido en el mundo como este derecho fundamental a la buena administración, en donde la dignidad humana y sus derechos son el eje sobre el cual gira la acción pública en la totalidad del Estado Federal Mexicano, podemos observar que estas circunstancias que se van presentando cuando los gobiernos se resisten sistemáticamente a transparentar sus actuaciones, a motivar o a razonar sus decisiones, etcétera, pues evidentemente van menoscabando todos estos aspectos que de por sí tendrían que implicar un enorme empoderamiento ciudadano, instituciones de la propia sociedad, que lamentablemente, como ya se ha dicho en diferentes ocasiones, hoy en este momento lo estamos viviendo, pues no pasan por sus mejores momentos. Un Estado que retroceda hacia esquemas de actuación discrecionales, opacos, que no tengan posibilidad el ciudadano de poder conocer realmente cómo se está administrando o manejando el recurso público, la función gubernamental, me parece que son cuestiones que tendríamos en este caso que reflexionar y finalmente entender que en la medida en que esas instituciones sean sólidas, sean garantías de los ciudadanos para poder hacer efectivo el derecho, en esa medida la transparencia y rendición de cuentas podrá mejorar cada día más. Muchísimas gracias, doctor Manlio. Y abonando en este tema, doctor Andrés,
sabemos que un paquete de reformas secundarias incluyó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, lo cual imponía pues la responsabilidad y obviamente la obligación pues de proporcionar no solo información a los ciudadanos, sino también de una rendición clara, expedita de cuentas, que hoy tenemos una perspectiva de la accountability, que no solo pide la rendición de cuentas, sino también una evaluación de la eficacia de estos recursos, de cómo se ocupan. Pero ¿cuál es la realidad, doctor? O sea, ¿dónde estamos en cuestiones de transparencia y rendición de cuentas? Bueno, sin duda ha habido avances. Cada estado tiene le llaman órgano garante de transparencia, y existe también el INAI. Y bueno, de alguna forma se avanza, digamos, por caminos tortuosos, ¿no?, en este tema de la transparencia y del acceso a la información. Sin embargo, yo diría que todavía no existe en el mexicano la cultura de cuestionar a sus gobiernos. Si bien cada año en los diversos órganos garantes o organismos, institutos de transparencia de los estados, crece paulatinamente el número de solicitudes de acceso a la información, yo, por ejemplo, he hecho cálculos y realmente, digamos, el número de solicitudes de información por 100,000 habitantes es muy pequeño, ¿no? Es ínfimo, diría yo. Entonces, a pesar de este andamiaje institucional, ¿no?, a pesar de las tecnologías de la información que permiten, digámoslo así, monitorear en los aspectos más importantes el desempeño de los gobiernos e incluso cuestionarlos a través de las solicitudes de transparencia, la realidad es que aún el mexicano no utiliza estos instrumentos para cuestionar a sus gobiernos, para que realmente los haga que rindan cuentas en un ejercicio ciudadano, ¿no? La rendición de cuentas implica la solicitud de información, pero en un ideal también debe implicar la justificación, o sea, el órgano público debería de justificar ante el ciudadano por qué ha actuado de tal o de cual forma, y también, digo, en un ideal, el ciudadano debería tener la posibilidad de imponerles sanciones a los institutos gubernamentales que no cumplen con su función. Entonces, digo, creo que vamos por buen camino, pero a pasos muy lentos en este sistema, ¿no?, de rendición de cuentas gubernamental. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Doctora Carola, si bien, como se ha comentado, hay un avance en la transparencia y en la rendición de cuentas, y eso es una buena noticia para todos los ciudadanos, ¿dónde nos falta trabajar para que esta transparencia y esta rendición de cuentas sea un instrumento que nos garantice una supervisión eficaz del rendimiento, uso y desempeño, pues tanto de los recursos públicos como del trabajo de nuestros gobernantes? Con mucho gusto, doctor. El tema de la transparencia y rendición de cuentas sin duda es sumamente importante, aunque sabemos que han existido críticas en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, amenazando incluso con su desaparición. Me parece que es un instrumento eficaz, no solo para garantizar el derecho de acceso a la información, sino como un medio para llevar a cabo investigaciones de diferente índole, es decir, investigaciones académicas, investigaciones de auditoría e incluso investigaciones enfocadas a detectar el desvío de recursos públicos, como la llevada a cabo por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, mejor conocida como la estafa maestra. Me parece que sí se ha alcanzado el objetivo de homologar la información, y justamente la Plataforma Nacional de Transparencia ha sido el medio para facilitar a los sujetos obligados la publicación de sus obligaciones generales y específicas aplicables,
que si bien tendríamos que hacer una revisión a fondo para tener los elementos suficientes y poder expresar un cumplimiento cabal, de manera general me parece que las partes se han esforzado y han cumplido con responsabilidad. Esfuerzo que debemos reconocer, porque si bien es cierto, estos sujetos obligados al inicio se enfrentaron con una serie de problemáticas que, como sabemos, al momento de implementar nuevos procesos, en este caso la plataforma del CIPOT, del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, tuvo una serie de intermitencias en cuanto a su operatividad. Y es aquí en donde la toma de decisiones del órgano garante fue fundamental para el caso del Estado de Veracruz, me refiero al IBAI, quien en su momento determinó que para los sujetos obligados del Estado debían publicar estas obligaciones tanto en el CIPOT como en sus plataformas institucionales de Internet. Por eso considero que existe un cumplimiento. Sin embargo, el proceso que considero se debe revisar, analizar, evaluar y sobre todo facilitar es el de la solicitud de acceso a la información, porque tal parece que cuando accedemos a estas solicitudes hablamos un idioma distinto, porque no siempre la respuesta es la más deseada. Muchísimas gracias, doctora Carola. Doctor Emilio, tenemos un panorama que si bien tenemos la herramienta, tenemos el medio, que es esta transparencia, esta rendición de cuentas, este acceso a información, encontramos situaciones donde hace no mucho veíamos que también había elementos que protegían la no liberación de información o la no transparencia, que tenía que ver con cuestiones de seguridad nacional, que era un elemento que quedaba ambiguo, que quedaba como al uso discrecional de algunas instancias gubernamentales. Es decir, ¿por qué se dan estos elementos que de pronto comprometen esta rendición de cuentas y esta transparencia? ¿O usted considera que son los necesarios y que en todo país de leyes, con un Estado de Derecho, tienen que existir? ¿Cuál sería su opinión, doctor? Sí, doctor, gracias. Yo de entrada quisiera decir que me parece, siempre lo he creído, y a medida que más los conozco y más lo estudio, más me convenzo que los políticos son refractarios a la rendición de cuentas y a la transparencia. Si por ellos fuera, como ocurrió hace muchos años, antes de que México empezara a transformarse, a contar con un marco jurídico que diera precisamente la posibilidad de que hubiera instituciones públicas que facilitaran al ciudadano información de lo que hacen los gobiernos. Esos avances que se lograron, bueno, pues fueron obligando, al final tuvieron que amoldarse a esta nueva realidad. Sin embargo, hoy por hoy persiste justamente ante esa reticencia a actuar conforme a lo que marca la norma. En el caso, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información, la posibilidad de que una institución pública reserve información, pues les da la pauta para que reserven de inmediato cualquier tema que pueda resultar difícil de contestar. Hace rato señalaba las investigaciones que hicieron en Animal Político, las investigaciones que se hicieron en otros medios como la famosa Casa Blanca, que destapa ese tema, Carmen Aristegui y su equipo de reporteros. Y bueno, ahí acoto entre paréntesis, ahí está el valor del periodismo de investigación, el valor desde el enfoque ciudadano para empujar estos temas. Cuando esto sucede, pues se crea el sistema anticorrupción, empujan para que suceda, porque ya no podían contener, digamos, esta mala percepción ciudadana respecto a lo que hacían los gobiernos. Pero hoy por hoy persiste eso, justamente hay los instrumentos, están las leyes, hay los elementos, pero todos los gobiernos, todos reservan información y son muy difíciles de que uno encuentre realmente lo que dicen. Si uno va a las obligaciones de transparencia y revisa, por ejemplo, sueldos y salarios, uno va a encontrar ahí las remuneraciones de muchos funcionarios, pero no están ahí completas, no están las compensaciones, hay muchos datos que se omiten o que se ocultan. Busquen, invito a nuestros espectadores, en la página del Congreso de Veracruz, en la página del Poder Judicial de Veracruz, e incluso el Poder Judicial, que recién sabemos ha sido un tema público, que hay ahí un gran debate precisamente sobre el manejo de los recursos en su interior, y tiene que ver justamente con esto, que no está toda la información, no conocemos los ciudadanos lo que está pasando. Pero al final del día creo que la respuesta, la clave, la acción debe estar en manos de los ciudadanos, de los periodistas y de todos los académicos, de todos quienes puedan ventilar este tipo de cosas, porque hay que fortalecer justamente
esos valores que requerimos de la participación para que los gobernantes rindan de verdad cuentas y de verdad sean transparentes. Gracias, doctor Emilio. Parece que insistimos en esta parte donde necesitamos una sociedad civil más fuerte, más educada, exigente, y que todos estos instrumentos se utilicen. Comentaba el doctor Andrés que pues la ratio, ¿no?, de por cada 100,000 habitantes es muy baja que se pide información. Y aquí me gustaría entrar en un tema mucho más práctico, empírico, que le quiero preguntar al doctor Malio. ¿Por qué situaciones como que ya decía la doctora Carola, la estafa maestra, o por qué situaciones del gobierno de Veracruz en el periodo de Duarte, donde hubo, pues, de hecho, el gobernador que está detenido, precisamente acusado por este mal manejo, ¿no?, de los recursos, o por qué no estas infiltraciones que tenemos aparentemente del narcotráfico en las instituciones de seguridad? Es decir, todas estas situaciones que suceden, de pronto nos enteramos después, es decir, no durante, y esto tiene que ver con un tema, pues sí, de transparencia, de rendición de cuentas, pero si tenemos estas herramientas, ¿por qué normalmente nos enteramos ya después, doctor? ¿Cuál sería su opinión? Sí, claro. Debemos de partir de la base de que todas las instituciones o el entramado normativo institucional que cada estado adopta, obviamente debe de basar, en este caso, su establecimiento en un diagnóstico, tratar de leer cuál es el contexto social, el contexto político, cultural incluso, para implementar no solamente órganos, sino también estrategias o política pública para desterrar estos lamentables fenómenos. No queremos decir, porque esta sería una ingenuidad, ¿no?, decir que vamos a acabar con la corrupción, pero algo que ya se dijo en las intervenciones pasadas es que el punto medular del cual se duele el Estado mexicano, incluso por indicadores nacionales o internacionales, no es que ocurra la corrupción, sino es precisamente el alarmante grado de impunidad cuando las instituciones son cooptadas, en este caso por intereses, en este caso de grupos políticos, cuando las propias normas tienen una interpretación, en este caso conveniente a la opacidad o a no garantizar adecuadamente este tipo de derechos como el de acceso a la información, porque recordemos que la transparencia y el acceso a información resulta vital en la medida en que permite a los individuos ejercer con mayor libertad y calidad sus demás derechos humanos. Y esto es importante porque no solo lo vemos en el ámbito de los derechos político-electorales, sino en cualquier otro derecho, por ejemplo, de los económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante que se puedan garantizar, pero para ello me parece que los modelos normativo-institucionales deben de leer todo este contexto. Y yo lo que puedo advertir de lo que se ha venido realizando en los últimos tiempos es sí precisamente una gran cantidad de ordenamientos jurídicos. Estamos en un estado federal y esto obviamente propicia esta cantidad de normas pues sobre diferentes temas, pero me parece que esto también dificulta en muchos aspectos la eficacia o la manera en la cual tendrían que llevarse a cabo el funcionamiento correcto de las instituciones para garantizar esa transparencia, esa rendición de cuentas y obviamente un gran pendiente en nuestro país, en el Estado mexicano, el impulsar de manera efectiva la participación ciudadana. Muchas gracias, doctor Malio. Seguimos precisamente señalando esta impunidad, ¿no? Pero por otro lado, el contrapeso, tal vez no el ideal, pero sí el que pensamos que va a ayudar es esta sociedad civil fuerte, que exija, que ponga sobre todo el dedo y la visión crítica en estas situaciones. Pero, doctor Andrés, hay un caso, por ejemplo, que es el servicio civil de carrera, que digamos que contra este esquema clientelar, ¿no?, de botín que hay, pues en muchos países se ha demostrado que este servicio civil de carrera, que es para que precisamente los servidores públicos se profesionalicen, tengan en especial, pues digamos que un premio, ¿no?, por su trabajo, por ser eficaces en lo que hacen. Pero ¿por qué en México, pese a que sí se cuenta con un servicio civil de carrera, es un servicio que
pues tiene un mínimo porcentaje de los servidores públicos en ellos. ¿Qué opinión tendría al respecto, doctor? No, pues que tiene toda la razón, doctor. El servicio civil de carrera y el espíritu de cuerpo que crea o que debe crear es un elemento que combate eficazmente la corrupción, porque en un sistema de este tipo, cuando los servidores de carrera son reconocidos por la sociedad y tienen prestigio, lo cual es muy difícil, pero se puede llegar, sin duda van a defender y van a ser un dique contra la corrupción. Desafortunadamente, pues como usted bien lo ha dicho también, pues en México el servicio civil de carrera existe únicamente en, bueno, el servicio exterior mexicano, que sí, es algo institucional, ya tiene más de 50 años. Por ejemplo, existe el servicio electoral de carrera, también en el INE, en el INEGI también en un servicio civil de carrera, y el servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal, servicio profesional le llaman. Desafortunadamente, por ejemplo, el servicio profesional de carrera no ha funcionado como debe de ser, es decir, un servicio civil opera cuando realmente se reconoce el mérito del servidor público y su entrada, su ascenso, su promoción se deriva de su desempeño, de su profesionalismo, de los resultados que da. Desafortunadamente, pues si el servicio civil de carrera no está operando, pues tampoco sirve como un antídoto contra la corrupción. Y este es uno de tantos, digamos, instrumentos que de los cuales dispone el sector público para combatir a la corrupción. Otros son, por ejemplo, las auditorías, que ya las mencionaron. Otros son, por ejemplo, los sistemas de informantes internos o de soplones internos. Otros son, por ejemplo, los instrumentos para sancionar a los servidores públicos, las amonestaciones privadas, las amonestaciones públicas, las suspensiones, entre otros muchos instrumentos de los cuales dispone el sector público para combatir a la corrupción, pero efectivamente un servicio civil de carrera meritocrático es un buen antídoto contra la corrupción. Desafortunadamente no lo tenemos en México. Bueno, y estoy hablando del sistema federal, ¿no? En los estados y en los municipios, pues realmente ahí está muerto, ¿no? O sea, no ayuda a nadie el servicio civil de carrera, pero no tiene esas características de premiar el desempeño del servidor público. Simplemente es un ordenamiento ahí para normar un tanto la forma de hacer los nombramientos, de hacer los despidos, pero el espíritu de un servicio civil, que es premiar el mérito laboral y técnico, está ausente, incluso en el sistema federal. Muchas gracias, doctor Andrés. Y esto es una problemática, es decir, es una piedrita en el camino, precisamente en estas estrategias anticorrupción. Doctora Carola, hace rato pues, nos manifestaba que aunque tenemos este acceso a la información, esta transparencia y esta rendición de cuentas, muchas veces los lenguajes son incompatibles. Y comentaba alguna experiencia, precisamente como la estafa maestra, pero tenemos muchas más. Tenemos el Toallagate, ¿no? Tenemos precisamente la Casa Blanca, ¿no? Tenemos la estafa maestra, pero hemos visto que los procesos son lentos, son largos, y que cuando se llega a vincular a alguno de los actores, digamos que estas penas de pronto pues van desde algo administrativo como la suspensión en el servicio pues de gobierno por algún tiempo, ni siquiera la inhabilitación permanente, a pues sanciones de 3 años, 5 años, ¿no? Cuando vemos que en el sistema penal pues hay mucha gente, según estudios que se han hecho, que por robo mínimo a veces de comida, que es para la misma subsistencia, tenemos personas que cumplen condenas de 5, 10, hasta 15 años. Es decir, ¿qué opinión tendría precisamente de estas consecuencias? Una vez que sí, a través de transparencia y rendición de cuentas se puede pues vincular, que se pueden denunciar situaciones
que uno considera como ciudadano grave, pero las consecuencias aparentemente no corresponden a esa gravedad. Claro que sí. Me parece que justo aquí es donde entra a juego el tema de la impunidad. Y lamentablemente nosotros como sociedad, como población, como mexicanos, al darnos cuenta de todos estos actos que quedan impunes, existe un descontento y existe una decepción. Y es entonces en donde considero que este sistema legal que nosotros tenemos, que de nada sirve que actualmente estén vigentes 306 leyes y códigos federales, entre los cuales está integrada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a su vez a estas leyes pues las respaldan los reglamentos, los acuerdos, los decretos, las resoluciones, y a su vez debemos sumar también lo que son las normas estatales, las normas municipales e institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Este sistema legal complejo realmente abona a esta cultura de la legalidad, realmente abona al cumplimiento cabal de la ley. A mí me parece que el Estado debe darnos a los ciudadanos este incentivo para cumplir la ley a través de agilizar los trámites y los procesos para que sean llevados a cabo de manera rápida. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una infracción de tránsito? Sabemos todo el trámite que ello implica. El hecho, bueno, pues te retiran los documentos del vehículo, se llevan tu vehículo al corralón. Dependiendo de los días que esté tu vehículo en el corralón, pues tienes que pagar una multa, además tienes que andar investigando en dónde está tu vehículo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como Francia? Estos trámites son realmente ágiles. Si un ciudadano viola una ley de tránsito, lo que sucede en ese momento es que puede pagar perfectamente con su tarjeta la multa, porque los policías, además de levantar la infracción, tienen estos dispositivos para hacer el cobro. Claro, estamos hablando de otro país, estamos hablando de otra tecnología, sin embargo, debemos empezar poco a poco. Gracias, doctora Carola. En este mismo sentido, que el tema es muy amplio, doctor Emilio, mucho de lo que se ha platicado tiene pues el origen precisamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que a su vez se integra pues por los representantes de los partidos políticos que han salido electos, ¿no?, por el voto popular. Pero, ¿cuál es su lectura acerca de estas discusiones que podemos datarlas desde el 2015, ¿no?, obviamente a la fecha, sobre temas de transparencia, de rendición de cuentas? Pero, ¿cómo son estas discusiones en su percepción y cómo estas han afectado precisamente estas condiciones de transparencia y de rendición de cuentas? Sí, doctor, gracias. Pues yo creo que sí ha sido benéfico al final del día para el país, al final de cuentas, que se haya iniciado con este gran debate y que se hayan traído a la arena pública y se hayan abierto espacios incluso a la participación ciudadana, por lo menos de algunas organizaciones que están muy enfocadas a trabajar para prevenir los actos de corrupción. Hablo de Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción, organismos empresariales como Coparmex, que empujaron mucho y que justamente eso hace que en el 2015 se cree el Sistema Nacional Anticorrupción, con toda la reforma constitucional, el conjunto de leyes que se modifican y la obligación de los estados de la República de establecer sistemas locales. Me parece que eso al final pone el tema en un carril que creo que da una gama muy amplia y muy positiva de posibilidades de que realmente demos pasos sólidos en la materia. Yo creo que en los años recientes, lo señalaba hace rato, se ha venido pensando que el diseño no es el mejor. Eso a partir, desde luego, de la visión personalísima de quien está al frente del Poder Ejecutivo, que, como hace rato señalaba, está incluso en la mira en su idea, desaparecer instituciones como el INAI, el propio sistema anticorrupción, y es decir, todos aquellos organismos autónomos que puedan significar contrapesos al poder. Estamos asistiendo a una especie de restauración de aquel presidencialismo omnímodo de hace 50 años y que donde nada se le oponía y donde él marcaba las pautas de qué hacer. En esa medida, pues eso choca, esa visión choca con este avance tímido, si quieren,
gradual, si lo vemos desde otra óptica, que se fue logrando, pero que se empantana desde mi punto de vista a partir del año 2018, cuando en la lógica del combate a la corrupción todo el peso se le da a la Secretaría de la Función Pública y se obvia este esquema de coordinación que plantea la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, donde en una mesa que se llama Comité Coordinador se sientan 6 instituciones encargadas de prevenir, de sancionar, de la transparencia y demás, los que tienen dientes, pues, para castigar, presidida siempre por un ciudadano de un grupo de ciudadanos que van participando ahí. Se empieza eso a erosionar, no empieza a caminar, patina, se empantana, y ya ni hablo de los sistemas locales, donde yo tuve la oportunidad de ser presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, y es una cosa complicadísima, por más que uno quiera, no se avanza porque falta voluntad política. Bueno, creo que llegamos a este otro elemento, que es la falta de voluntad política, que pues se da en los diferentes niveles de gobierno, y que sobre todo apuntan hacia una dificultad, ¿no?, para que estas estrategias funcionen, porque, doctor Manlio, digamos, hay un sistema nacional anticorrupción que dice que tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, procedimientos para la coordinación entre estas autoridades locales, para que ellas puedan prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas, así como hechos de corrupción, a través de fiscalización y control de los recursos públicos. A esto tengo que agregarle, doctor, que usted nos ha dicho que el entramado legal sí existe, nos ha dicho el doctor Andrés que existen los programas, la doctora Carola, bueno, que están ahí los medios, el doctor Emilio pues nos ha hablado de un avance, y digamos que si hacemos una revisión tenemos las estrategias, pero Transparencia Internacional en su nivel de percepción nos dice no solo sigue siendo uno de los países más corruptos, sino que has empeorado en este sentido. ¿Cuál sería porque es un tema muy complejo, pero en su percepción, cuál sería un par de razones en este sentido? Sí, claro. Una primera reflexión que yo quiero hacer en torno a esta pregunta es que finalmente para poder hablar de los modelos de combate a la corrupción en el mundo, siempre se tiene que adoptar la organización o el esquema institucional de acuerdo a las características o al contexto que vive un país en específico. En el caso nuestro adoptamos por establecer en la Constitución un modelo de coordinación, como ya se ha venido diciendo. Este modelo, por supuesto, representa no solamente en el contenido de la norma, sino en la política pública que ha llegado a emprender con bastantes dificultades, como se ha dicho, pues un intento ciertamente pues por tratar de revertir estos alarmantes niveles de corrupción e impunidad. No olvidemos también que el modelo evidentemente tiene que verse en una perspectiva muchísimo más amplia de este diseño del Estado mexicano. Y cuando hablamos nosotros de instituciones ciudadanizadas, entre comillas, o cuando hablamos de la coordinación, tenemos que entender también que cada una de las partes que integran este sistema, cada una de las dinámicas que pueden llevar, ciertamente pueden representar importantes esquemas de coordinación, pero que esa coordinación puede ser para empujar los grandes temas del combate directo y frontal a un fenómeno tan lacerante, es decir, el combate a la corrupción y a la impunidad, pero también esa coordinación puede jugar en contra. Y lo podemos ver con sobrados ejemplos en el sistema nacional y de los estados, ya ni se diga los municipios, cuando hablamos que es precisamente esa parte operativa del comité coordinador el que se rehúsa desde temas que tienen que ver con convocar a las sesiones ordinarias, el tema que tiene que ver con empujar temas que generan preocupación ciudadana y en general los temas que van dejando a la propia representación de la sociedad, por ejemplo los comités de participación ciudadana, un muy poco margen de maniobra para que puedan empoderarse y ser actores transformadores y fundamentales de estos sistemas anticorrupción. Por lo tanto, el modelo me parece que requiere ajustes y sobre todo ahora que con gran preocupación vemos, como ya se ha dicho, que el titular del Poder Ejecutivo de 2018 tal parece que ha decidido optar por un modelo alterno de combate a la corrupción que, más que reforzar o consolidar esta estrategia, la debilita, como se ha dicho, y que finalmente también en los hechos y en las cifras tal parece que no está funcionando. Muchas gracias, doctor Manlio.
Por un lado necesitamos mayor coordinación, por otro lado este modelo anticorrupción necesita permanentemente estarse revisando y obviamente en el marco de este gobierno federal de la 4T, de la llamada 4T, que tuvo como bandera o tiene como bandera la lucha contra la corrupción, los números de pronto no favorecen precisamente esa consigna. Doctor Andrés, parece que hay 4 grandes pendientes de este sistema nacional anticorrupción que tiene que ver, número 1, con la ley anticorrupción en obras públicas, que históricamente y de muchas investigaciones sabemos que es una fuente de corrupción por los enormes presupuestos que se manejan. También está la corrupción electoral, que si bien el Instituto Nacional Electoral ha tratado y ha buscado, sabemos que hay grandes áreas de oportunidad, sobre todo en el análisis del número de demandas que se hacen con cada elección y pues el 98% de ellas son desechadas. El servicio profesional de carrera que platicábamos, que hay una parte en lo federal, pero ya usted decía, ¿no? En lo estatal y en lo municipal, pues brilla por su ausencia. Y un tema también que ha sido controvertido, que es el fuero constitucional. Que no solo del presidente, ¿no? Sino también lo tenemos en los diputados, sí, lo tenemos en la parte de los senadores y lo que abarca todo lo que es el fuero. En su opinión, doctor, en este Sistema Nacional Anticorrupción, de estos 4 temas pendientes, ¿cuál le parecería uno prioritario y por qué? Híjole, yo me iría un poco más arriba. Es decir, lo electoral sin duda es muy importante, la obra pública es fundamental, pero digamos, yo lo veo así. Si ya tenemos una trama institucional creada por el legislador, me parece que de manera racional, ¿por qué no usar el sistema que ya existe? Me parece que el diseño que usó el legislador para crear el sistema nacional y los sistemas estatales tiene una lógica institucional, porque la corrupción es un fenómeno sistémico. Es decir, hay un sistema que crea las condiciones para que los ciudadanos y los servidores públicos se comporten pues, de forma corrupta. Entonces, regreso a mi punto, atinadamente el legislador pensó en un sistema, a ver, si la corrupción es un sistema, vamos a combatirla con un sistema, y se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales. Es decir, hay como un espejo, ¿no? Sistema contra sistema. Insisto, obviamente el Sistema Nacional y los sistemas estatales son imperfectos, como todo constructo humano, ¿no? No hay nada perfecto. Pero si ya está un andamiaje institucional, una estructura diseñada para combatir la corrupción a nivel federal ni a nivel de los estados, pues ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no fortalecerlo? ¿Por qué no darle recursos? ¿Por qué no someterlo a debate, someterlo a evaluación? Desafortunadamente, ya lo dijo el doctor Manlio, la estrategia ha consistido pues en descalificarlo, ¿no? Incluso en tratar de anularlo. Entonces, pues creo que el diagnóstico está mal, ¿no? Me parece que para que se empiece a modificar lo electoral, lo de obras públicas, lo del servicio civil de carrera, deberíamos revitalizar al Sistema Nacional Anticorrupción y a los sistemas estatales anticorrupción, dado que ya contamos con ellos. Esa es la forma en que yo lo veo. Muy bien, doctor Andrés. En esta misma discusión, doctora Carola, donde estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, destacaba el doctor Manlio la necesidad de una mayor coordinación que sea obviamente eficaz y que logre el objetivo al que está destinado. En su opinión, digamos, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tiene este Sistema Nacional Anticorrupción? Pero también me gustaría escuchar alguna fortaleza, porque es cierto que hay avances. ¿Qué opinaría, doctora? Bien, pues definitivamente, como se ha comentado, en México prácticamente estamos dando estos primeros pasos que están justamente enfocados a
atacar esta corrupción que tanto nos agobia a los mexicanos. Y es un proceso que, como todo proceso nuevo al implementarse, pues obviamente debe sujetarse a estas evaluaciones con la intención de poder determinar cuáles son sus fallas. Y me parece que estamos llegando justo a ese momento, el cual nos lo permite saber todos estos indicadores, los cuales nos están dando como esas alertas o esa luz hacia dónde tenemos que enfocar el trabajo. Muy bien, muchas gracias, doctora Carola. Doctor Emilio, usted participó precisamente en uno de estos consejos estatales anticorrupción. La pregunta es si el Sistema Nacional Anticorrupción dio la coordinación, el soporte, pues el objetivo para el que está destinado, que es proveer, ¿no?, también de estas herramientas, instrumentos. Cuando usted estuvo y participó en la parte estatal, ¿cómo evalúa esta coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que tanto a nivel nacional como en los estados de la República estábamos transitando justamente. A mí me toca estar del 2018 al 2020 como integrante del Comité de Participación Ciudadana, y durante el año del 19 al 20 fui el presidente del Comité Coordinador y tuve que impulsar muchas acciones justamente de cercanía y coordinación con el Sistema Nacional, con su Secretaría Ejecutiva, y sí hay, pero todos íbamos a la par caminando en la construcción justamente del sistema, enfrentando idénticos obstáculos, enfrentando problemas de cosas que no aterrizaban, y como bien señalaba el doctor Manlio, se coordinaban a veces muy bien y se coordinaban para que no avanzaran las propuestas ciudadanas. En mi experiencia yo presenté varias propuestas, es decir, no eran solo de la autoridad de su servidor, sino de mis compañeros, de los otros 4 integrantes del Comité Ciudadano, y jamás pasaron. A la hora que se votaban los temas, mi voto era el único voto a favor, por ejemplo, de que el gobierno, de hacer un exhorto al gobierno de Veracruz para que reactivara una plataforma que se llama Compraver, donde se pueden ver ahí los proveedores, las adquisiciones, las licitaciones, que existió y que la dejaron de funcionar desde el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Entonces nuestro tema era que se activara esa plataforma como manera de transparentar. Solamente yo voté por eso, los 6 titulares de organismos que ahí participaban votaron en contra. Por citar un ejemplo, doctor. Entonces ahí estábamos todos en esa fase. A nivel nacional pasó también cuando entra el gobierno de López Obrador y la secretaria de la Función Pública, la que recién salió, Irmeréndira Sandoval, ya había, antes de que ella llegara, aprobado los formatos, los modelos de declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios en todos los niveles. Pues ella dijo, no sirven, van para atrás, hay que volver a empezar, hay que rehacerlos. Ampliaron la base de todos los funcionarios que estaban obligados a presentar declaraciones patrimoniales, y eso significó un gran retraso. Es decir, todos íbamos batallando nuestras propias guerras, las guerras estatales y la guerra nacional, para que esto pudiera caminar, pero coordinación sí la había, tan la vía que nosotros avanzamos en la construcción de la política estatal anticorrupción, que es uno de los productos o el producto más importante que debe dejar todo sistema, y nosotros lo dejamos avanzados. Cuando yo dejé la presidencia estaba ya aprobado por el Sistema Nacional, por el Comité Nacional, y solo faltaba la aprobación en Veracruz, que se vino a dar apenas hará cosa de un mes, y que yo les pregunto, ¿ustedes están enterados que eso ocurrió? No, porque esa parte no, es un problema de comunicación y también la falta de voluntad política que yo señalé, que en Veracruz es un hecho incontrovertible. Muchas gracias, doctor Emilio. Pues no solo es el tema de coordinarse, sino también encontramos el tema, pues, de la democracia, y en estas democracias situaciones como la que nos comenta pues van a suceder, es decir, que no desde una racionalidad va a suceder lo que se considera correcto o adecuado, sino pues lo que la mayoría en este caso opine a partir de los intereses y las situaciones pues que estén en el contexto. Bueno, pues hemos llegado casi a la parte final de nuestro programa, hablando de estrategias anticorrupción en México, por lo cual le voy a pedir a todos nuestros participantes, a nuestra participante, que cerremos con una conclusión en la opinión de estas estrategias anticorrupción en México. ¿Cuál sería su conclusión, doctor Manlio? Sí, claro. Por supuesto de que
existen ya pisos mínimos en donde se han venido asentando estas instituciones, todo un denso entramado normativo institucional. Pero ahora me parece que el reto más importante es realizar una evaluación a fondo y tratar de ir impulsando cuáles serían los cambios y ajustes requeridos para poderlos adaptar a todas estas situaciones que finalmente han reflejado una aparente ineficacia o incluso esta vía alternativa por la cual ha optado el gobierno federal para combatir la corrupción. Temas muy rápidamente que puedo explicar. Bueno, el asunto del comité coordinador. Hay muchas preguntas que tendríamos que hacernos para inmediatamente indagar por qué no se encuentran ahí actores fundamentales el día de hoy en el combate y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, no vemos en el comité coordinador del Sistema Nacional a las autoridades en materia electoral, como ya se decía. No vemos a las autoridades hacendarias, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera y otras más. Y por increíble que parezca, el Poder Legislativo Federal no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto parecería una nimiedad si se toma el argumento de decir, bueno, es que el Congreso de la Unión es el que legisla o el que diseña ese sistema y el marco normativo. Sí, pero pensemos a fondo. Una de las principales instituciones de carácter técnico y de fiscalización que ha dado resultados aparentemente eficaces es una instancia técnica subordinada a la Cámara de Diputados, como es la Auditoría Superior de la Federación. Eso tan solo refleja en ese momento una gran necesidad de robustecer a este tipo de instituciones para que, apelando a su fortaleza institucional, a su amplia capacidad técnica, tenga la posibilidad de contar con herramientas para que ningún órgano del Estado federal mexicano quede exento de la fiscalización, de rendir cuentas y se puedan fincar las responsabilidades administrativas o incluso penales respectivas, porque, repito, básicamente el talón de Aquiles es la lucha contra la impunidad, pero a partir de un modelo normativo institucional que funcione y que evidentemente no genere todo este marco de simulaciones o de aspectos que el ciudadano finalmente vive todos los días y que hacen que el sistema pues finalmente revista extrañeza e incluso sea una fuente de desconfianza para cualquier ciudadano. Entonces la idea es avanzar hacia ello y poder reforzarlo, al igual que algunos aspectos de ley. Muchas gracias por su conclusión, doctor Malio. Obviamente, luchar contra la impunidad y fortalecer la participación del ciudadano en un marco normativo que se tendrá que estar reforzando de manera continua. Doctor Andrés, ¿cuál sería su conclusión? Sí, muchas gracias. Bueno, la corrupción, fenómeno del cual hemos estado hablando hoy, es un fenómeno que se da en la penumbra, en la sombra, que no vemos en tiempo real, por sus características propias. En ese sentido, es difícil medirlo. Y de hecho, las mediciones que se hacen de la corrupción son de percepción, por esta característica que tiene el fenómeno. Y se va midiendo únicamente las huellas que va dejando, ¿no? El rastro, a través de encuestas, sobre todo, de instrumentos cualitativos. Entonces, a mí me parece que un avance que sería importante y que creo que no sería tan difícil desde mi punto de vista sería medir justamente, como lo hace Transparencia Internacional, ¿no? Solo que Transparencia Internacional lo hace a nivel de países. Creo yo que un reto que tienen los sistemas anticorrupción, tanto el federal, el general y los estatales, es justamente medir. Y eso implica un reto metodológico importante, insisto, por las características que tiene el fenómeno. Pero de esta forma ya podríamos hablar, lo voy a decir de esta forma muy coloquial, espero para que se me entienda mejor, con los pelos de la burra en la mano, con los números, con los datos duros, con las evidencias, cómo se está comportando el fenómeno. Sería, me parece, desde mi punto de vista, un gran avance contar con instrumentos, con metodologías que nos permitan medir el fenómeno a lo largo del tiempo y dependiendo de las características y de las regiones, ¿no? Tendría que haber indicadores a nivel nacional, a nivel estatal e incluso a nivel municipal, porque, digamos, la corrupción no es la misma que ocurre en Michoacán o en Guerrero
que la que ocurre en Nuevo León o en Coahuila o en Querétaro. Entonces, una metodología de este tipo creo que sería un muy buen avance e insisto, creo que no sería tan difícil de diseñarla y de echarla a andar. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Esta visión racional, ¿no?, sobre el tratamiento para fortalecer, seguir analizando e ir haciendo acciones de acuerdo al contexto, la situación, los momentos en los cuales estamos viviendo, como una actividad permanente que ya lo discutía el doctor Manlio. Doctora Carola, ¿cuál sería su conclusión acerca de este tema de las estrategias anticorrupción en México? Con mucho gusto. Definitivamente, como hemos comentado, la corrupción no solo se atribuye a las autoridades. La corrupción también se atribuye a los particulares y es aquí en donde se dan estos ejes de la corrupción, este eje vertical y este eje horizontal, en donde sucede desde actos muy sencillos propiciados de un particular hacia una autoridad para poder evitarse tramitología o de una autoridad hacia un particular, o bien estos ejes horizontales en donde la corrupción se da entre autoridades o bien entre particulares. Me parece que cada una de estas partes debe asumir su responsabilidad y trabajar en la esfera que le corresponde. Con respecto al Estado, retomando esto del Estado, este tema del Estado del Derecho, pues bueno, aplicando las leyes con independencia y aplicando las leyes por igual, pero a su vez facilitando el cumplimiento de las normas. Y por cuanto a los particulares, asumiendo las responsabilidades de sus actos, lejos de buscar el camino fácil. Porque si no asumimos cada una de estas partes la responsabilidad que le corresponde, de nada servirán los acuerdos, los tratados internacionales y las leyes si van a quedar en letra muerta. La ley, insisto, para mí es uno de los elementos que se debe revisar nuestro sistema legal mexicano. La ley debe favorecer el cumplimiento, no debe complicarlo. Y para terminar, a manera de reflexión, me gustaría citar esta frase célebre de Cornelio Tácito, quien dijo: mientras más leyes tiene un Estado, más corrupto es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carola, por esta reflexión, sobre todo apuntando a también la responsabilidad civil que tenemos y que implica en estos esquemas, estas estrategias anticorrupción en México. Doctor Emilio, ¿cuál sería su conclusión al respecto de este tema? Sí, doctor, muchas gracias. Pues yo creo, como lo vine señalando en mis intervenciones, que la clave está en los ciudadanos. El contrapeso hoy por hoy debemos ser los ciudadanos, organizados en diversas asociaciones, organizados a partir de intereses comunes que van desde lo ecológico hasta lo animalista, temas de género, todos los movimientos que nutren y le dan cuerpo a la llamada sociedad civil, tenemos que empujar en ese sentido. Porque, lo decía, los políticos, los gobiernos solo así entienden, cuando sienten la presión ciudadana, la presión social. Si hoy por hoy en los congresos los contrapesos pues, están prácticamente nulos, son mínimos, y se va estrechando el cerco en torno al fortalecimiento de una figura presidencial o de un gobernador muy fuerte que no tiene contrapesos. Aquí en Veracruz no hay contrapesos. ¿Quién tiene que ser el contrapeso? Los ciudadanos, los universitarios, los medios de comunicación, los periodistas, para poder ir avanzando en rutas que ya están trazadas, que ya están pavimentados caminos, hay avances, lo decíamos sin duda, pues tenemos que aprovechar esos avances para que se vaya cerrando esto que yo dije al inicio de mi primera intervención, que es la visión patrimonialista del poder. Cuando los gobernantes sienten que eso es suyo y lo van a utilizar, ¿para qué? Para ganar la siguiente elección, porque eso es lo primero que piensan, llegan a un cargo y ya están pensando en el otro, y en esa medida empiezan a construir esa posibilidad usando recursos públicos, no cumpliendo con lo que tienen que cumplir, acotando todo lo que los cuestione o que les vaya a generar una mala percepción, por eso no transparentan, por eso es bien difícil que rindan cuentas en todos los órdenes, en todos los poderes.
Creo que los ciudadanos unidos, empujando hacia allá, podemos hacer justamente que estos avances vayan consolidándose y tomando forma. Creo que vale la pena los sistemas anticorrupción, este esquema de coordinación que se diseñó, que se pensó, que se ha trabajado, puede dar todavía mucho de sí, y empujemos a que se integren los comités coordinadores, a lo mejor con más ciudadanos que tengan derecho a voto en sus decisiones, no uno como sucede actualmente, que es un voto contra 6, y pues ahí no pasa nada que el ciudadano quiera impulsar. Habrá que reformularlo, como bien señala el doctor Manlio, el poder legislativo tiene que estar ahí presente, autoridades hacendarias y sobre todo lo electoral, porque ese es uno de los grandes hoyos negros, me parece, que hace que la corrupción se anide. Ahí se incuba el huevo de la serpiente en las elecciones y el dinero negro que entra en las campañas y crea compromisos que se transforman en casos de corrupción terribles que todos lamentamos. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Obviamente hay que insistir en el tema del fortalecimiento de la participación ciudadana, el tema de la coordinación, el vigilar estos aspectos que también tienen que ver con los medios de comunicación que tienen un papel y un rol fundamental en estas estrategias anticorrupción. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este conversatorio universitario sobre estrategias anticorrupción en México, que se da en el marco de la vida académica de la Universidad de Jalapa a través de su Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. Quiero agradecer a nuestra participante, la doctora Carola Becerra Guzmán. Quiero agradecer al doctor Andrés Ortiz Bueno por participar con nosotros. Quiero agradecer al doctor Manlio Fabio Casarín León por su extraordinaria participación con nosotros. Y obviamente quiero agradecer al doctor Emilio Cárdenas Escobosa por todos sus comentarios. Hemos tenido un conversatorio nutrido, con grandes reflexiones y sobre todo insistir en que en los ciudadanos está gran parte de la estrategia y que funcione este sistema nacional anticorrupción a través de utilizarlo, de informarnos de él, de exigir y sobre todo de ser los vigilantes de nuestros servidores públicos. Sin más, les agradezco su asistencia y saber para trascender. Gracias.